Hola, soy Ricardo Macario de Appdelante.com y bienvenido a otro video semanal. Hoy vamos a estar hablando de un cambio importantísimo que se le acaba de hacer a React, que son los React Hooks. Son una maravilla, nos permiten hacer muchas cosas, simplifican el código, pero son un poquito difíciles de aprender al principio. Entonces, en este video que vamos a ir de cero hasta desarrollar una comprensión sobre los hooks. Antes de empezar, estamos haciendo una encuesta para entender qué quieres aprender, ¿ok? ¿Cuáles son los temas que más te llaman la atención? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué cursos te gustaría que hiciéramos? ¿Qué videos? Entonces, tenemos una encuesta. Te voy a dejar un link aquí, ¿ok? Va a estar por aquí y también va a estar en la sección de la descripción del video para que por favor vayas y la llenes. Solo te va a tomar 3 minutos y nos va a ayudar muchísimo a crear contenido diseñado para ti. Así que muchas gracias. Lo primero que tenemos que hacer, ¿ok? En esta exploración de los hooks es entender la diferencia entre un componente tipo clase y un componente tipo función. Fíjate que aquí los tengo. El componente clase, ¿verdad? Se declara con el keyword clase, luego el nombre del componente, luego extiende del componente y este componente viene de React, ¿verdad? Lo importamos de la librería React. Y eso sería un componente de tipo clase, ¿ok? Que adentro tiene su render method y tiene los demás métodos que puede tener un componente en React. Y ahora, un componente funcional o un componente tipo función son estos que tengo aquí abajo. Simplemente es una función, ¿ok? Y en JavaScript hay múltiples maneras de declarar una función. Tenemos esta función, este tipo, ¿verdad? Donde declaré function y el nombre de la función. O tengo esta donde tengo una variable y a esa variable le asigné una función arrow, ¿ok? Ambos son componentes funcionales y React los entiende perfectamente. Los tienes que haber usado antes. Ahora, si recuerdas, los componentes funcionales de React, ¿verdad? Estos que están aquí abajo, no pueden utilizar estado. Entonces simplemente hacen operaciones y muestran markup, pero ellos no pueden mantener estado. Es decir, no pueden acordarse y no pueden mantener variables de lo que está sucediendo dentro de ellos. Y ahí es donde empieza nuestra exploración de los hooks. Los hooks introducen la habilidad de meter estado en este tipo de componentes. Vamos a ver cómo. Nos venimos para este archivo que se llama Simple State, ¿ok? Y fíjate lo que tengo aquí. Tengo un componente de tipo clase y fíjate que utiliza el estado. Entonces tengo declarado el estado y tiene una variable que se llama cuenta, ¿ok? Y básicamente cada vez que le damos clic a un botón, aumentamos esta cuenta. Fíjate que llamo el método setState y incremento la cuenta en una unidad. Y aquí arriba, pues simplemente desplegamos la cuenta. Fíjate que si nos venimos a nuestro navegador, tengo este botón, le doy aquí y fíjate cómo él incrementa la cuenta cada vez que le doy clic. Ahora queremos utilizar los hooks y queremos entonces convertir este componente clase en un componente tipo función. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, primero que nada voy a eliminar esto que está aquí para exportar el componente que vamos a crear. Vamos a crear un componente entonces, ¿verdad? Aquí abajo que se va a llamar Simple State función, en este caso vamos a ponerle así, ¿ok? Declaramos esto y él va a retornar, ¿ok? El HTML que retornamos aquí arriba prácticamente igualito, ¿ok? Ahora vamos a hacer ciertas cosas aquí. Fíjate que tengo aquí la cuenta que viene del estado. Y sabemos que los componentes tipo función no pueden tener estado. Entonces, ¿dónde lo guardamos? ¿Cómo hacemos para guardar el estado, verdad? This.setState y para leer el estado. Ok, aquí es donde entran los hooks. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venirnos aquí arriba a React y vamos a importar una función que se llama use. En nuestro caso es useState y nos va a permitir utilizar el estado. Entonces, fíjate, volvemos a bajar para acá, ok, y declaramos una variable que vamos a destructurar una retorna y vamos a tener la cuenta. Luego vamos a tener un método que se llama setCuenta, ¿ok? Y esto va a ser igual a la función que acabamos de importar, que esto es un hook. Esto es un hook, lo que importamos es el useStateHook, ¿ok? Y le vamos a pasar como parámetro en qué número empieza la cuenta. En nuestro caso la queremos empezar en 0, ¿verdad? Y luego venimos para acá abajo y entonces el this.state, ¿verdad? ¿De dónde leemos la cuenta? Bueno, nos la retorna esta función, ¿ok? Aquí. Entonces simplemente dejamos cuenta aquí. ¿Qué tal? Y luego para guardar el estado, ¿ok? En vez de utilizar this.setState, lo que vamos a utilizar es nuestro método setCuenta. Entonces ponemos aquí nuestro método setCuenta, ¿ok? Y en nuestro caso ya no vamos a tener que pasar un objeto, sino que simplemente vamos a eliminar este objeto, ¿verdad? Vamos a eliminar esto que está aquí y vamos a pasar cuenta más 1, ¿ok? Vamos a ver si esto funciona y ahorita entramos en detalle explicándolo. Guardamos, ¿verdad? Y nos venimos al navegador
refrescamos y funciona igualito que como lo teníamos antes. ¿Qué tal? Vamos a explicar qué pasó aquí. Entonces, fíjate, teníamos un componente, ¿verdad?, de tipo clase, ¿verdad?, que tenía un estado, y entonces en la función render él imprimía el estado, que era el número de la cuenta, y luego utilizaba este método this.setState. Fíjate que tenemos que utilizar el keyword this porque es una clase, ¿verdad?, que luego instancia un objeto y this hace referencia a ese objeto, entonces utilizamos this. Pero si nos vamos al componente funcional, ¿verdad?, que creamos, no hay presencia de this. Todo ocurre dentro del cuerpo de la función, no hay this, ¿ok? Y para poder introducir estado, para poder hacer ese hook es engancharse, nos estamos enganchando, ¿verdad?, a la lógica de React. Entonces enganchamos nuestra función, nuestro componente de tipo función, lo enganchamos al estado por medio del hook useState, utiliza estado, y muy sencillo useState, lo que le pasamos es, mira, inicializa el valor en 0, ¿ok? Y me retornas dos cosas, me retornas siempre el valor y me das una función para poder yo actualizar ese valor que te di, ¿ok? Para poder yo cambiar este 0. Y luego, cada vez que esta función se ejecuta, ¿verdad?, React lo que él va a hacer, va a la hora de hacer el render del componente, él ejecuta esta función, ¿ok? Y nosotros retornamos HTML, ¿verdad? Retornamos esto que está aquí abajo, donde imprimimos el estado de la cuenta y React hace y detecta, bueno, si le dan clic al botón, ¿verdad?, yo voy a llamar a este método setCuenta que viene del hook. Y ahí entonces React se encarga de mantener la lógica, de mantener el estado de nuestro componente. ¿Qué tal? Es súper interesante y nos permite entonces introducir estado en un componente funcional. Y esto tiene muchas ventajas que vamos a discutir ahorita. Muy bien, ya vimos entonces cómo podemos introducir estado, ¿verdad?, en un componente funcional, cómo nos enganchamos, hacemos el hook, ¿verdad?, a todos los métodos de estado de React desde un componente funcional. Ahora vamos a ver un ejemplo un poco más complejo, ¿verdad?, para ver cómo los hooks se venden cuando tienes un componente que es más complejo y podemos ver diferencias más claras y hablar de, pues, las ventajas. Fíjate lo que tengo aquí. Tengo un componente, ¿verdad?, de tipo clase. Fíjate, cada vez que veas clase, entonces ya sabes que es un componente de tipo clase, que básicamente lo que hace es que lee las coordenadas de donde yo estoy. Entonces fíjate que si nos venimos al navegador, ¿verdad?, él simplemente lo que hace es que muestra mi latitud y mi longitud, ¿ok? Entonces él utiliza pues un método de los navegadores que tienen geolocation.watchPosition y eso retorna mi latitud y mi longitud. Pero vamos a ver cómo funciona, ¿ok? Entonces, como siempre, ¿verdad?, es un componente que tiene estado. ¿Por qué? Bueno, porque depende de que el navegador nos mande el estado. Una vez que él lo encuentre, él nos llama un callback y nos pasa el estado, ¿ok? Entonces declaramos el estado, el cual es un objeto que tiene latitud y longitud. Luego tenemos nuestro método render que pregunta si la latitud es null, significa que todavía el navegador no ha logrado encontrar mi latitud y mi longitud, todavía está buscándola. Entonces mostramos un div que dice cargando, si no, mostramos la latitud y la longitud. Ahora, lo interesante ocurre en el método component.didMount, ¿verdad? Porque una vez que se monta el componente, es cuando le decimos al navegador, mira navegador, ya el componente está montado, ahora búscame la latitud y la longitud y avísame cuando la consigas. Y eso ocurre aquí. Fíjate que pues llamamos al window.navigator.geolocation.watchPosition, porque es un watcher, y él nos retorna entonces la posición. Y fíjate que la posición incluye varias cosas, pero si hacemos position.coords.latitude, ahí es donde obtenemos acceso a la latitud. Y lo mismo con la longitud. Y esto se lo asignamos al estado, y cada vez que se lo asignamos al estado, React hace el render del componente, hace un re-render, ¿verdad? Y por eso muestra la información que nos dio el navegador. Por último, en component willOnMount, que es cuando el componente, digamos, vamos a otra sección de la aplicación, el componente ya no va a estar montado en el DOM. Lo que ocurre es que React llama a este método, component willOnMount, y ahí queremos pues dejar de observar pues la latitud y la locación. ¿Por qué? Porque no queremos que el navegador del usuario ahora esté todo el día pendiente si no estamos utilizando esa información. Entonces ahí apagamos, digamos, esta funcionalidad. Entonces fíjate que es un componente que tiene múltiples cosas, tiene estado, ¿verdad? Luego tiene su método render y utiliza los otros dos métodos de React, component didMount y component willOnMount. Entonces la pregunta es, bueno, Ricardo, ¿cómo convertimos este señor, ¿verdad?, tan complejo en hooks? Y eso es lo que te voy a mostrar.
Nos vamos a venir para este archivo, ¿verdad? Que está aquí, que ya se llama use coordenadas, ¿ok? Y esta es la implementación de lo mismo que acabamos de ver, pero utilizando hooks. Entonces vamos a ver las diferencias. Fíjate cómo funciona. En este caso vamos a importar de React useState, ya ese lo usamos antes, ¿verdad? Que nos permite utilizar estado. Y vamos a importar un nuevo hook que se llama useEffect. ¿Por qué useEffect? Fíjate, porque antes, si nos venimos a este señor de aquí, a la clase coordenadas, tenemos estos dos métodos, component didMount y component willOnMount. Y necesitamos, ¿verdad? En nuestro componente funcional que va a utilizar hooks, necesitamos poder utilizar estos dos métodos. Y la manera de utilizarlos es por medio del hook useEffect. Utilizar efecto. Y se llama así porque un efecto ocurre cuando tú montas un componente en el DOM, ¿verdad? React hace el render, monta en el DOM. Si tú quieres hacer un efecto significa algo que React no controla. React, fíjate que él no sabe cómo pedir unas coordenadas. Eso ocurre a través de una llamada a un API del navegador. Entonces eso es un efecto, porque React no sabe cómo hacer eso. React sabe hacer render, sabe mostrar cosas en la pantalla, pero no sabe cómo buscar coordenadas. Entonces eso se llama un efecto. Entonces fíjate lo que hacemos. Vamos a crear un hook de nosotros, ¿ok? Esto es un nuevo hook que utiliza estos dos hooks. Ya vas a ver, no te enredes. Entonces, fíjate, lo llamamos una función que se va a llamar useCoordenadas. Los hooks, siempre, cuando tú creas tus propios hooks, siempre que empiecen con use, ¿ok? Eso es una convención. Fíjate que React lo utiliza useEffect, useState. Y luego, fíjate lo que vamos a ir haciendo. Primero declaramos un estado, ya esto lo hicimos antes, ¿verdad? Ya sabes lo que esto es. Que inicialmente está en null, la latitud y la longitud, y cada vez que se llama esta función, él retorna dos cosas. Número uno, retorna las coordenadas en ese momento y retorna un método que nos permite actualizar pues ese estado, nos permite cambiar este objeto que está aquí. Y más abajo tenemos el GeoID que nos va a permitir luego limpiar, si se acuerdan el método que limpia, que ya no queremos observar más la latitud y la longitud, hay que llamar a este ID, ¿ok? Ya vamos a ver cómo. Y luego vamos a utilizar el efecto. Entonces acuérdate que en el efecto vamos a ver el código que está en estos dos métodos. Primero didMount. Entonces fíjate, cuando el componente se monte, ¿verdad? React llama a esta función que le estamos pasando aquí. Y React va a decir, bueno, perfecto, empiezo a observar las coordenadas. Fíjate que esto es exactamente igual. La diferencia es que antes teníamos el this.setState. En este caso utilizamos setCoordenadas que viene de aquí. No mucha diferencia, ¿verdad? Y hay una pequeña diferencia que es que retornamos una función. Y esta función es la que React va a llamar cuando él desmonte el componente. Entonces, vamos a repetir eso. Lo que está en component didMount, que es empezar a observar, ¿verdad? Es esta lógica que está aquí, es igualita a lo que pusimos aquí arriba, ¿ok? Inicialmente en nuestro efecto, y luego retornamos una función que es equivalente a lo que ocurre en component willOnMount, ¿ok? Entonces willOnMount se transforma en lo que retornamos aquí. Y finalmente nuestro hook retorna en ese momento cómo están las coordenadas, el objeto coordenadas. Fíjate que viene del useState. Entonces, la primera vez que esta función se ejecute, va a retornar un objeto, ¿verdad? Que lo estamos declarando aquí, que es null, ¿ok? Va a estar en null porque todavía el navegador no se ha montado el componente, porque es la primera vez que se está corriendo, por ende todavía este callback no se ha llamado y todavía no tenemos la información de la latitud y longitud. Y luego, si queremos utilizar entonces este hook que creamos nosotros, ¿ok? Vamos a hacerlo aquí abajo. Vamos a declarar una función que se llama coordenadas y le decimos, mira señor, usted utilice ese hook que acabamos de crear. Use coordenadas, ¿ok? Y eso nos retorna lo que retornamos aquí abajo, que son las coordenadas. Y luego, la mismo chequeo que hacíamos antes. Revisamos si la latitud es igual a null. Si es así, mostramos cargando. Si no, mostramos la latitud y la longitud. ¿Qué tal? Suena complejo, ¿no? Yo sé que suena complejo. De verdad que tienes que tomarte tu tiempo para jugar con esto, para de verdad entenderlo, ¿verdad? Y sobre todo que estamos acostumbrados a trabajar de esta manera con component didOnMount y component willOnMount, y todo esto pues cambia un poco. Sin embargo, una vez que entiendes cómo funciona, ¿verdad? El código es muy limpio. Fíjate que en ningún momento hay this, ¿verdad? Que eso hace confusión en React. Bueno, el this, ¿a qué está asociado? No sé qué. No hay this, ¿verdad? Y luego el código es muy sencillo de leer. O sea, yo aquí, fíjate, estoy utilizando este hook, ¿verdad? Y puedo ver muy sencillamente cómo funciona el hook. Mientras
que es este código que ocurre de esta manera, mientras que en React pues tienes que estar brincando entre los diversos métodos, si está en didMount, si está en onMount. Aquí simplemente, bueno, tienes que aprender cómo se asocia todos esos métodos a UseEffect. ¿Cuáles son las ventajas de los hooks? Me vas a decir tú, Ricardo, ¿para qué no meten este paquetón? ¿Para qué nos van a confundir? ¿Para qué sacan esto? Y hay 3 razones. Razón número 1. Era difícil compartir la lógica con respecto al estado entre múltiples componentes. Supongamos que tu aplicación necesita la latitud y la longitud en diversos componentes. Generalmente lo que hubieras hecho a lo mejor es buscar algo complejo como Redux, que termina siendo un approach que utiliza lo que se llaman los high order components, o puedes utilizar los render props. Ambos contaminan la manera en que se contaminan como en el wrapper hell. Agregan más wrappers, ¿verdad? Porque no es solo el componente ahora. Ahora es el componente y está envuelto arriba del higher order component. Y hay veces que tienes varios higher order components. Entonces se complica la lógica de los componentes, ¿verdad? Mientras que los hooks nos permiten reutilizar el estado muy sencillo. Fíjate, aquí lo estamos utilizando, ¿verdad? Si venimos a este componente coordenadas, él utiliza el hook use coordenadas. Si en otro lado de la aplicación también necesito utilizar coordenadas, puedo perfectamente simplemente utilizar este mismo hook y lo hace muy limpio porque no necesito actualizar un component de mount, no necesito tener un higher order component, etc. La razón número 2 que nos da el React Team es que nos dicen, mira, hay mucha lógica combinada que no está relacionada en component didMount y en component willOnMount o willUpdate, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque a veces tienes que pedir información, ¿verdad? Estás haciendo estás llamando una llamada a un API, pero también estás, digamos, haciendo una manipulación a lo mejor del DOM. Y todo eso termina viviendo en component didOnMount. Fíjate que si nos venimos para acá, nuestro didOnMount, ¿verdad?, se conecta a esta lógica, se conecta a este API. Supongamos que aquí también estamos llamando a un API que pide cierta información. Estamos haciendo 2 cosas que no deberían estar en el mismo sitio. Ahora estamos diciendo al browser, dame unas coordenadas, y también estamos pidiendo una data a un servidor. Estas 2 cosas, ¿por qué están juntas ahí? Una manera de abstraer, la verdad, es que crea hooks, y cada hook pues tiene esa lógica separada, de manera que no terminas con un component didOnMount muy complejo. Y la razón número 3 que nos da el React Team es que nos dice, mira señor, mucha gente se confundía con el uso de this. Las clases traen confusión por el uso de this, porque se instancia la clase y luego this hace match a ese objeto que se instanció, y la gente pues en JavaScript siempre se confunde. Entonces decían, la gente está confundiendo con this. Luego hay muchos bugs que ocurren por no utilizar bien component willUpdate, ¿ok? Entonces el React Team dice, los hooks simplifican muchísimo todo y hacen que ocurran muchos menos bugs una vez que lo aprendes. ¿Ok? Entonces esas fueron las 3 razones por las cuales el equipo de React nos introduce los hooks y son súper interesantes. Hay otro factor, perdón, que no mencioné, que es que los minificadores, ¿ok?, que reducen el tamaño del código para luego servirlo como Webpack, tienen problemas con las clases y no las pueden minificar, ¿ok?, por ciertas limitaciones. Entonces ahora que son puras funciones, sí se puede minificarlo, que ahora es increíble porque ahora nuestro código que vamos a servir a través del internet pues va reducido el tamaño del bundle. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Pues traté de hacer un recorrido de los hooks. Todavía hay mucho más que explorar. Si quieres que siga explorando esto, házmelo saber. Espero que te sea útil esta información como una introducción a los hooks. Ahora te toca a ti, ¿verdad?, ir a jugar con ellos, crear tus propios hooks, hacer los experimentos. Y hay ciertas cosas que no toqué, ¿ok? Pero bueno, te doy una introducción. Así que bueno, soy Ricardo Macario de appdelante.com. Muchísimas gracias por haber estado aquí en este video. Y bueno, nos vemos en la próxima. Chao.